Dale, Sebastián. Arriba. De pie. Uy, padre, hacía falta. Así. No poniéndolo así. ¿Dónde está el cuerpo? Ya lo vi. Tú me Y cabello, es así. Viste, man. Ya se pasa, cuerpo. Muy bien, ya sabemos los brazos cruzados. 1, 2, 3 y al frente. Estiren, estiren, estiren. Uy, son una yuca por allá. Uy, sí. A ver, con la cabeza me quité el audífono, pero me están mirando, ¿no? Ya saben que es 10. Cambio. Se desnucó, man. ¿Y se escuchó? Y al frente, al frente. Listo, muy bien. Entonces vamos a darle un fuerte aplauso a los chicos que van a empezar hoy. A ver, todos abran micrófonos, un aplauso. Muy bien, chicos. Entonces, mucha suerte y vamos a conocer el mundo de la inteligencia artificial. A ver, quitemos sonido y que ellos sean los únicos que hablen. Arranque, muchachos. Listo, muy buenos días para todos. Mi grupo está conformado por Santiago Peñalosa y Moisés Ramos, y pues hoy vamos a presentarles lo que es inteligencia artificial. Entonces empezamos con ¿qué es? Con compañero Moisés. Un momento. Bueno, inteligencia artificial. Empezamos con la introducción. El cerebro es el órgano más increíble del cuerpo humano. Establece la forma en que percibimos imágenes, el sonido, los olores, los sabores, el tacto. Nos permite almacenar recuerdos, experimentar emociones e incluso soñar. Sin él, seríamos organismos primitivos, incapaces de otra cosa que el más simple de los reflejos. El cerebro es, en definitiva, lo que nos hace inteligentes. Durante décadas hemos soñado con construir máquinas inteligentes con cerebros como los nuestros. Asistentes robotizados para limpiar nuestras casas, coches que se conducen por sí mismos, microscopios que detecten enfermedades automáticamente, pero construir estas máquinas artificialmente inteligentes nos obliga a resolver algunos de los problemas computacionales más complejos que hemos tenido. Problemas que nuestros cerebros ya pueden resolver en una fracción de segundos. La forma de atacar y resolver estos problemas es el campo de estudio de la inteligencia artificial. Ahora vamos con la historia. El término inteligencia artificial fue acuñado formalmente en 1956 durante la conferencia de Dartmouth, pero para entonces ya se había estado trabajando con ello durante 5 años, en los cuales se había propuesto muchas definiciones distintas que en ningún caso habían logrado ser aceptadas totalmente por la comunidad investigadora. Las ideas más básicas se remontan a los griegos antes de Cristo,
Aristóteles, de 384 al 322 a.C., fue el primero en escribir un conjunto de reglas que describen una parte del funcionamiento de la mente para obtener conclusiones racionales. Y Ctesibio, de Alejandría, 250 a.C., construyó la primera máquina autocontrolada, un regulador de flujo de agua, pero solo racional, sin razonamiento. Luego, en 1315, Ramon Lull, en su libro Ars Magna, tuvo la idea de que el razonamiento podía ser efectuado de manera artificial. En 1936, Alan Turing diseña formalmente una máquina universal que demuestra la viabilidad de un dispositivo físico para implementar cualquier cómputo formalmente definido. En 1943, Warren McCulloch y Walter Pitts presentaron su modelo de neuronas artificiales, el cual se considera el primer trabajo del campo, aun cuando todavía no existía el término. En 1964, Bertrand Raphael construye el sistema SIR, el cual era capaz de inferir conocimiento básico en información que se le suministra. A mediados de los 60 aparecen los sistemas expertos que predicen la probabilidad de una solución bajo un set de condiciones. En 1973, Shank y Abelson desarrollan los guiones, los scripts, pilares de muchas técnicas intelectuales actuales en inteligencia artificial y la informática en general. 1981, Kazuhiro Fuchi anuncia el proyecto japonés de la quinta generación de computadoras. En 1997, Garry Kasparov, campeón mundial de ajedrez, pierde ante la computadora autónoma Deep Blue. En 2009, ya hay un desarrollo en sistemas inteligentes terapéuticos que permiten detectar emociones para poder interactuar con niños autistas. En 2019, Google presentó Doodle, en que con ayuda de inteligencia artificial hace un homenaje a Johann Sebastian, en el que añadiendo una simple melodía de 2 compases, la IA crea el resto. ¿Qué es inteligencia artificial? La inteligencia artificial es llevada a cabo por máquinas en ciencias de la computación. Una máquina inteligente es un agente flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea. Coloquialmente, el término inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas, como por ejemplo percibir, razonar, aprender y resolver problemas. Luego hablamos de Alan Turing, uno de los mayores exponentes, considerado uno de los padres de la ciencia de la computación, precursor de la informática moderna, proporcionó una influyente formalización de los conceptos de algoritmos y computación. La máquina de Turing formuló su propia versión, que hoy es ampliamente aceptada como la tesis de Shor-Turing, en 1936. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en descifrar los códigos nazis, particularmente los de la máquina Enigma, y durante un tiempo fue el director de la sección naval Enigma en Bletchley Park. Se ha estimado que su trabajo cortó la duración de esta guerra entre 2 y 4 años. El Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido, y poco tiempo después construyó otra de las primeras máquinas de la Universidad de Manchester. En el campo de inteligencia artificial es conocido sobre todo por la concepción del test de Turing de 1950, un criterio según el cual puede juzgarse la inteligencia de una máquina si sus respuestas
en la prueba son indistinguibles a las de un ser humano. Luego, la máquina de Turing es un dispositivo que manipula símbolos sobre una tira de cinta de acuerdo con una tabla de reglas. A pesar de su simplicidad, una máquina de Turing puede ser adaptada para simular la lógica de cualquier algoritmo de computador y es particularmente útil en la explicación de las funciones de una CPU dentro de un computador. La máquina de Turing no está diseñada como una tecnología de computación práctica, sino como un dispositivo hipotético que representa una máquina de computación. Las máquinas de Turing ayudan a los científicos a entender los límites del cálculo mecánico. Luego viene la máquina universal de Turing. Una máquina de Turing que es capaz de simular cualquier otra máquina de Turing es llamada una máquina universal de Turing. Una definición más matemáticamente orientada con una similar naturaleza universal fue presentada por Alonso Church, cuyo trabajo sobre el cálculo lambda se entrelaza con el de Turing en una teoría formal de la computación conocida como la tesis de Church-Turing. La tesis señala que la máquina de Turing captura de hecho la noción informal de un método eficaz en la lógica y las matemáticas y proporcionan una definición precisa de un algoritmo o procedimiento mecánico. Y eso es todo. Listo. Ahora voy yo con las partes. Muy bien, con tranquilo. Deja de compartir pantalla y aclaramos un poquito todo lo que habló. Entonces, no es que, o sea, yo solo lo único que hago es aclarar lo que él ha contado, ¿cierto? Entonces, la inteligencia artificial se sale por el ánimo de estudiar el cerebro para darnos cuenta y pasar el estudio del cerebro a máquinas, ¿cierto? Obviamente eso sigue avanzando y sigue promocionando porque se dan cuenta que pueden interpretar como la máquina. ¿Cuál fue el creador de la inteligencia artificial, señores? Pues Alan Turing. principalmente Sí. Alan Turing. Muy bien, exacto. Él Principalmente. hizo una máquina donde hacía que, así, o sea, pues, colocaban al hombre y a la máquina, le hacían operaciones matemáticas y obviamente la máquina respondía igual que el hombre. Entonces ahí empezó a salir la inteligencia artificial. Lo que no pueden todavía, la gente no ha podido es las sensaciones, los términos, el frío, el calor, porque la máquina interpreta el cerebro en cuanto a operaciones matemáticas, a respuestas lógicas, pero no lógicas, ¿entendemos? Entonces lo que ellos nos cuentan es la historia de cómo ha venido avanzando esa inteligencia artificial, pero hoy en día todavía se trabaja en inteligencia artificial. ¿Entendemos? Muy bien, ahora vamos a hablar de Sí, señor. Los tipos de inteligencia artificial. Muy bien, sigamos. Vale, entonces, ¿ya se ve? Sí, ahí se ve. Listo. Ahí ya. Entonces, tipo de la inteligencia artificial débil. En este tipo, pues voy a leer y ya explico qué significa. Entonces, estas inteligencias lo que hacen es obedecer lo que se piden o lo que se solicita. Estas inteligencias no pueden hacer otra cosa, no pueden hacer algo por decisión propia, no tienen iniciativa propia, solo obedecen órdenes y están orientadas a solo una tarea. Bueno, pues estas lo que hacen es, como ahí mismo lo dice, estrechamente solo para una tarea, lo cual los hace ver súper inteligentes, pues actualmente. Un ejemplo de esto podría ser, digamos, el carro que se maneja solo. Su única función es manejar solo y pues uno dice, uy, muy bacano porque se maneja solo y uno no tiene que hacer nada. Pero si usted lo pone, digamos, a realizar alguna operación dentro de su sistema, no lo va a lograr. Simplemente está indicado para hacer una sola función y nada más. Otros también serían como, digamos, el reconocimiento facial y algunas máquinas también industriales. En esto se dividen entre máquinas reactivas. Esas no tienen la capacidad de formar recuerdos, tampoco pueden utilizar experiencias pasadas en las que basar las decisiones actuales. Bueno, en esta se podría meter la antes nombrada Deep Blue,
Esta lo que hacía es, jugó una partida de ajedrez con el campeón mundial y pues la máquina le ganó. Pero después le pusieron a la máquina a jugar damas chinas y la máquina no pudo. ¿Por qué? Porque simplemente está indicada a una cosa. Lo siguiente son las máquinas con memoria ilimitada. Conservan millones de datos por un tiempo ilimitado, los cuales se ocupan para formar mejores decisiones, es decir, que tienen una pequeña visión del pasado y pueden realizar miles de cálculos en base a ello. En estas podemos meter a los antes nombrados, los automóviles que se manejan solos.